personas lindas. Ayer en Puerto Madero ocurrió algo que se viralizó por todos lados porque apareció un robot humanoide. Y bueno, creo que quien no haya visto el video es fácilmente encontrable porque apareció y está por todos lados, pues todo el mundo mirando, y todos les sacaban fotos, lo grababan, y por todos lados. Y estamos en línea con una ingeniera de sistemas y experta en inteligencia artificial y Big Data, que es Laila Shelley, para que nos explique qué tipo de cosa es esto que ayer vimos por todos estos videos. ¿Qué tal, Laila? Gabriel Schulz la saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Un placer. Igualmente. Bueno, a ver, ¿qué es este robot humanoide que ayer se desplazaba por Puerto Madero? Primero pregunto, ¿para qué sirve? Sí. Si es que sirve para algo o es solo como tener una mascota. Bueno, empecemos por la base, ¿no? El tema de la robótica, hoy en día lo vemos un poco más real, ¿no? Porque durante mucho tiempo eso solamente pasaba en países como en Estados Unidos, o en Europa, o en China, o en Japón. Y ahora por primera vez están empezando a llegar estos robots a la Argentina, que en realidad lo que vemos nosotros acá son más del estilo de compañía para un acompañamiento que otra cuestión, pero la realidad es que hoy en día la robótica lo están tratando de aplicar en mucho contexto y en diferentes industrias. Por mencionar algún caso, tenemos robots que asisten en cirugías, o robots que sirven para cuidar a ancianos, o robots que quieren desarrollar la parte de atención al cliente. Entonces, hay muchas aplicaciones. Un poco lo que vimos nosotros en Buenos Aires era un robot más de compañía, pero bueno, la realidad es que cada vez vamos a ver más de este tipo de noticias, ¿no? Ahora, que este robot que ayer vimos en Puerto Madero y este estilo de... Sí. que es algo así como un robotito de esos que estamos acostumbrados, juguete, pero que camina al lado de uno y qué sé yo. ¿Qué utilidad tiene? ¿Solo compañía o sirve para algo más? No sé, ¿tiene una inteligencia artificial que puede ponerse a charlar con una persona o todavía no existe? Bien, claro, eso? por supuesto. Tiene una... Bueno, acá también volvemos a lo mismo porque hay muchísimas aplicaciones y diferentes niveles, digamos, de uso, pero podés tener una conversación con los robots a un nivel, podríamos decir, básico, ¿no? De cierto intercambio de palabras, y también eso se puede hacer. Bueno, hoy en día se está utilizando mucho este tema de la robótica para, como si fuese un asistente virtual tuyo, que te sirva para recordar las actividades que tenés que hacer, o que te cargue las bolsas, o cuestiones de ese estilo. Ahora, Laila, vos como experta en inteligencia artificial, Claro. cuando uno veía Terminator en la década del 90, ya se hablaba de Skynet y todo lo que iba a pasar. Después, ahora que ya está instalada la inteligencia artificial, hace poco vi una película protagonizada por Megan Fox, que es una robot, no sé si la viste, y en general todas las películas, y te pregunto hasta dónde puede ser cierto esto, terminan con que los robots se juntan para destruir a la raza humana. A la humanidad. Siempre terminan igual. Y a veces uno dice, ¿estamos tan cerca de eso como parece, o en realidad es todo ciencia ficción y no va a pasar jamás? Bien, hubo un caso muy interesante el año pasado, si mal no me equivoco, de que una inteligencia artificial tuvo la capacidad de poder reescribirse a partir del desarrollo de los algoritmos, y eso fue un caso donde justamente el ser humano no había hecho eso, ¿no? Y la inteligencia artificial tuvo la capacidad de poder hacerlo. A ver, hay mucha ciencia ficción en todo esto que estamos viendo, hay mucha cuestión de un discurso que quizás en general es un poco en contra de la inteligencia artificial por otros motivos, ¿no? Cuestiones legales, éticos, también evidentemente cuestiones vinculadas al trabajo. Entonces hay como que dos bandos, ¿no? Yo en lo personal no soy tan extremista con mis pensamientos. Creo que la inteligencia artificial y en general toda la tecnología, junto con la robótica, el Internet de las cosas y un montón de otras tecnologías que hoy en día las vamos a ver más impulsadas dentro de nuestra sociedad, en definitiva nos van a ayudar, nos van a complementar y nos van a hacer humanos más productivos, ¿no? Sin irnos a un extremo tanto como una ciencia ficción de lo que estamos hablando. Claro, pero esto que vos contabas recién acerca de esa inteligencia artificial que se reescribió, es un germen de algo que, si vos alimentás a la inteligencia artificial al punto de que ya no te necesita, en algún momento
va a actuar en consecuencia y va a decir, al tipo ese que me está haciendo laburar todo el día, lo quiero destruir. ¿O es una cosa que se me ocurre a mí solo? No, la realidad es que esto que mencioné antes sí fue un caso real, fue un suceso que se está, bueno, en su momento, ahora no sé en qué habrá quedado toda la investigación, pero en su momento sí surgió una investigación muy grande porque era una falla de seguridad, básicamente, que permitía que el algoritmo tuviera ese comportamiento. Y bueno, pero de eso se trata. Claro, exactamente. Esas son las cosas que evidentemente hay que totalmente evitar porque, bueno, ahí sí, cuando se desarrollan este tipo de cuestiones donde el ser humano ya no puede intervenir y todo se vuelve como una caja negra, sí es difícil de poder, no te digo lo que hablábamos recién del fin de la humanidad, pero sí comportamientos que no se puedan explicar. Hubo un caso también muy parecido con una herramienta de generación de texto que siempre está diseñada como para ser positiva o hablar positivamente a las personas, y hubo un caso donde no tenía ese comportamiento. Entonces, claro, porque son escenarios atípicos. yo me acuerdo cuando recién estaba arrancando Twitter, que alimentaron a un bot en Twitter para que interactúe. Y claro, se alimentaba de lo que aparecía en Twitter. Entonces empezó a convertirse en un tuitero violento. Bueno, Claro. nada que hoy no veamos en la realidad. Pero en aquel entonces, cuando Twitter todavía no era esta cloaca de odio que es hoy, en ese entonces, te estoy hablando cuando recién apareció Twitter, hace como 15 años, Sí. empezaron de hecho lo dieron de baja a ese usuario, que era un bot, porque era era nazi, se había convertido en algo horrible, casi te diría como una premonición del presente, y eso también puede llegar a ocurrir desde la inteligencia artificial, que se alimenta al fin y al cabo de las redes, que es donde no hay ningún tipo de no quiero decir la palabra censura, sino de cierto decoro. De cierta libertad de expresión, sí. Claro, pero es una libertad mal entendida la que se usa en las redes sociales a veces, ¿no? Pues es una libertad desde el anonimato, cuando tienen que dar la cara ya ahí no son tan, entre comillas, zarpados, ¿viste? Pero la inteligencia artificial no determina quién es anónimo y quién no. Entonces, sabés que en todas estas cuestiones, bueno, justamente por lo que mencionás, porque es una realidad, los algoritmos en definitiva se alimentan muchas veces de las interacciones de los que realizamos los seres humanos. Existen técnicas para poder reducir significativamente los sesgos de los algoritmos. Bien, estas son técnicas, digamos, computacionalmente hablando, cuestiones ya específicas y muy técnicas a la hora de desarrollar estos modelos para reducir ese sesgo. Y por supuesto que también todo esto que estoy mencionando debería tener y cada vez de hecho quizás sea más necesario, muchas validaciones humanas para verificar que justamente no haya ningún tipo de sesgo en las respuestas o en las confirmaciones o de alguna manera en la interacción diaria que tiene la inteligencia artificial. A raíz de lo que vimos ayer en Puerto Madero, yo leía una información de que hay una empresa que ya está vendiéndote robots que interactúan con forma humanoide, pero ya casi te diría casi como si fuera un humano, en algún caso hasta parece una muñeca inflable, que $175.000 te cobran y vos podés elegir si querés un hombre, una mujer, con qué figura, casi te diría como... sí, básicamente como a catálogo. Claro, y esto puede llegar a ser, obviamente primero va a empezar por gente que le sobra mucho la guita, pero va a llegar un momento en que ya nadie va a querer vivir con una persona humana porque tiene a alguien casi a imagen y semejanza de sus fantasías, y eso también va a redundar en un problema para la humanidad, digo yo, en el futuro. Sí, a ver, sin dudas el tema de lo social y cómo esto está afectando a lo que conocemos hoy como humanidades digitales, ese sería como el concepto. Hay muchos estudios que hablan un poco de eso, del impacto positivo o negativo que podría tener la tecnología en general en la sociedad, en las relaciones, en las maneras de comunicarnos, y a veces uno lo ve como un juego, pero también comparto un poco esto de que quizás en un par de años no sea tanto un juego y realmente pueda ser algo de la realidad que afecte a la humanidad en su sentido. Claro, y yo te pregunto a vos como experta en inteligencia artificial, Laila Shelley es quien habla, ¿sentís que pensás menos, que estás todo el tiempo preguntándole cosas a ChatGPT o a lo que fuere, y que de repente el cerebro lo estás usando menos? Porque yo tengo miedo de eso también, que se nos atrofie la mente a todos.
Bueno, eso también es otro debate existencial. Yo no creo que uno utilice menos el cerebro realmente porque... Te doy un ejemplo, perdón, Laila, que te interrumpo, Sí. pero antes todos teníamos en la cabeza los teléfonos, los números de teléfono de nuestros viejos, Ajá. nuestra pareja, bueno, ahora, si me preguntás a mí cuántos teléfonos me acuerdo de memoria, creo que son 4, como con suerte. Lo mismo te diría yo. Claro, porque tenés todo en el celular ya agendado y no te acordás más los teléfonos de memoria. Y eso, llevado a grandes rasgos, te hace, bueno, che, a ver, perdón, ¿cómo se llamaba tal persona? Para que me fijo en la inteligencia artificial, porque yo ya no me acuerdo ni el nombre de mi vecino. ¿Estamos yendo para ese lado o yo soy un estúpido? Puede ser la dos A cosas ver, también. yo creo que no tanto al extremo, sí. A ver, en el caso que vos estás planteando, evidentemente es así, ¿no? Yo tampoco me acuerdo el número de teléfono de prácticamente de nadie. Podríamos hacer la misma analogía con la calculadora. Antes uno hacía los cálculos a mano y ahora lo hace con la calculadora y no significa que no lo sepas hacer o que te haya atrofiado el cerebro hacerlo manualmente o que lo haga una calculadora. Yo creo que todo en exceso te puede afectar, ¿no? Como hablábamos antes. Y en general la inteligencia artificial yo lo veo más como un complemento. Yo, por ejemplo, la utilizo para programar, la utilizo para generar contenido, la utilizo para 1000 cosas. Y el resultado que me ofrece esa IA no es que yo no lo analizo, o sea, todo lo contrario, lo analizo, lo verifico, lo corroboro, lo adapto. Ujú. Entonces, haces otro tipo de trabajo mental, quizás no exactamente el mismo, pero haces otro tipo de trabajo mental. Entonces, lo importante acá, en definitiva, es seguir teniendo ese ejercicio para poder mantenernos, ¿no?, mentalmente hablando, por así decirlo, en forma. Y obviamente, en definitiva, la tecnología siempre viene para darnos ese tipo de comodidades, pero todo en su justo equilibrio. Ahora, cuando vos dijiste recién, vos sos ingeniera de sistemas, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Te recibiste en la UBA? No, yo me recibí en UCEL, en una Ah, universidad ok. en Rosario. Ok, no, pues yo tengo la frustración de que llegué hasta tercero en ingeniería de sistemas y la tuve que dejar en la UBA. Entonces te quería preguntar si todavía seguía el profesor de álgebra que hizo que yo largue la carrera porque no me dio la cabeza. Pero más allá de eso, vos como ingeniero de sistemas recién decías, yo le doy a la inteligencia artificial que me haga un programa, ¿no? Que me diseñe un programa. Y eso antes vos necesitabas un programador. ¿No va a ser, Sí. eso sí, la inteligencia artificial, que haya un montón de gente que pierda su posibilidad de laburo? No, porque no te va a dar el programa entero. Lo que te va a dar es una base y un algoritmo que vos, como con conocimiento que tenés de programación, lo vas a integrar a otros servicios, lo vas a poder relacionar, lo vas a poder vincular. O sea, siempre va a estar la parte humana que necesita justamente hacer esas integraciones. No te voy a decir que no te simplifica muchísimo en un montón de cosas, porque eso es real, pero a un perfil junior quizás obviamente le sea más difícil no conseguir este tipo de trabajo porque no tiene experiencia, pero una persona que ya tiene experiencia, conocimiento en algo, en definitiva la IA no te va a quitar el trabajo, te lo va a simplificar, te va a ayudar y ese conocimiento vos lo vas a colocar en el lugar que se necesite del algoritmo, del sistema, etcétera. Pero sí, hay profesionales y hay profesiones que se ven más afectadas por esto. Por eso también es muy importante estar al tanto de lo que se solicita al mercado, qué se pide, qué se demanda, para que cada uno de nosotros también estemos siempre a la vanguardia de todo esto, ¿no? Porque hoy es la inteligencia artificial, en 5 años no sé qué será, y bueno, uno como profesional también siempre tiene que mantenerse competitivo. Laila, gracias por atendernos, es muy clara tu explicación y muy interesante todo lo que nos contaste. Un abrazo. Un placer, muchas gracias. Igualmente. Laila Ayeli, ingeniera en sistemas y experta en inteligencia artificial. A mí me da